Para la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas es un honor recibirle en este puerto, que hoy avanza con firmeza hacia una nueva etapa de transformación y crecimiento estratégico para el noroeste del país. Su visita representa un impulso invaluable para consolidar la visión que hemos trazado de que la Sipona Guaymas sea la plataforma logística, industrial y comercial más competitiva de la región, capaz de articular de manera eficiente el comercio nacional e internacional al fortalecer las cadenas productivas y detonar nuevas oportunidades de desarrollo para Sonora y para México. En los últimos años se está modernizando y ampliando nuestra infraestructura portuaria con obras orientadas a incrementar la capacidad operativa del puerto, mejorar la conectividad terrestre y marítima, potenciar nuevos corredores logísticos y atraer proyectos que fortalezcan la soberanía energética, alimentaria e industrial del país. Estas acciones, sumadas a la confianza de los usuarios y al compromiso de la comunidad portuaria, nos permiten proyectar un crecimiento sostenido a mediano plazo, motivando a grandes empresas como las que hoy nos acompañan a invertir en nuevos proyectos que suman para lograr este importante objetivo. Si me permite, iniciaremos con un video informativo. Puerto de Guaymas, el puerto multipropósito del noroeste de México, que conecta Asia, México y Estados Unidos. Por su privilegiada ubicación geográfica, el puerto de Guaymas representa la cadena logística una ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancías, contribuyendo al desarrollo sostenido y crecimiento del comercio exterior de México. Con infraestructura de clase mundial, el puerto cuenta con 83 hectáreas de superficie terrestre, 443 hectáreas para desarrollo portuario, 7 posiciones de atraque de uso público y 2 dársenas de ciaboga de 500 metros de diámetro y 16 metros de profundidad, lo que permite recibir más de 400 buques de carga diversa al año, a lo largo de 32 rutas internacionales. Estas características hacen del puerto una plataforma competitiva, eficiente y preparada para recibir tu carga. Dentro del puerto opera un circuito ferroviario de 12,6 kilómetros de vías internas. Es importante destacar que el tráfico ferroviario no impacta a la comunidad, ya que la salida se realiza directamente hacia el sur a través de una zona no poblada, hasta llegar al nodo ferroviario de Empalme, Sonora. En este punto se cuenta con infraestructura de hasta 23 kilómetros de patios y vías, lo que permite la formación de trenes unitarios de acuerdo con las necesidades del usuario. Se encuentra aprobado el tráfico a doble estiba desde el patio de contenedores del puerto hasta el estado de Arizona, en Estados Unidos, fortaleciendo la eficiencia logística del puerto. Actualmente el puerto opera 7 millones de toneladas de carga total, principalmente en graneles minerales, graneles agrícolas, carga contenerizada y carga general. En el 2025 se generaron más de 7.108 empleos impulsando al desarrollo regional. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina, implementó un programa de modernización de la infraestructura portuaria con un monto de inversión de 3,9 mil millones de pesos, con 13 obras estratégicas, lo que permitirá duplicar el movimiento de carga, estimando 15 millones de toneladas por año, y desarrollar proyectos de infraestructura con inversión privada. Construcción y operación de una terminal de gas natural licuado, ubicada en el Parque Industrial Rodolfo Sánchez Taboada, en una superficie marítima de 36 hectáreas, con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos, con una capacidad de 7,8 millones de toneladas por año. Esta terminal abastecerá mercados internacionales como India, Japón e Indonesia, además de puertos estratégicos del Pacífico mexicano. Su inicio de operaciones está previsto para 2028. Construcción y operación de una terminal multipropósito para el manejo de carga contenerizada, vehículos y carga general. Esta terminal contará con un muelle de 329 metros lineales y una profundidad de menos 16 metros, equipado con 2 grúas portacontenedores tipo Post-Panamax. Su operación se desarrollará en un patio de 5 hectáreas, preparado para atender las necesidades logísticas actuales y futuras. Proyecto estratégico de expansión del puerto en la bahía de Guaymas, Empalme. Contempla en su primera fase una habilitación de 60 hectáreas para la operación de una terminal de usos múltiples, con una profundidad de menos 16 metros y un muelle de hasta 1.100 metros de longitud, capaz de recibir 3 buques de forma simultánea,
con una inversión inicial de 6.100 millones de pesos en trabajos de dragado y relleno. El proyecto integral incluye una segunda y tercera fase para ampliar la infraestructura mediante la construcción de una plataforma de 108 hectáreas y muelles de atraque de hasta 2.300 metros, destinados al desarrollo de nuevas terminales especializadas. Proyecto de modernización de instalación de concentrados mediante la inversión de 140 millones de pesos para la automatización de las maniobras de recepción y almacenaje de concentrado de cobre proveniente de las minas del norte de Sonora. Proyecto de modernización de instalación de graneles minerales mediante la inversión de 226 millones de pesos para incrementar la capacidad de almacenamiento de graneles minerales en tráfico de exportación y cabotaje. Puerto de Guaymas, con grandes ventajas competitivas, la mejor opción del noroeste de México. Señora Presidenta, le presentamos los 4 proyectos que tenemos de inversión en el puerto. Son dos muy importantes. Y los otros también no menos son para la modernización de las instalaciones que ya teníamos. El primer proyecto de inversión importante pues es la construcción de la terminal de gas natural licuado. El segundo proyecto es la construcción de un muelle de terminal de usos múltiples. El tercer proyecto es la modernización del almacén de Grupo México. El cuarto proyecto es la modernización de la almacén logística de MILAC. Y por último tenemos un proyecto que se está gestionando y estamos ya interactuando con varias partes para que se haga realidad, que es la expansión del puerto en la... Iniciamos la primer proyecto con la inversión privada en la terminal de gas licuado. Aquí, a grosso modo, la situación que sería realizada en el puerto sería la inversión de 6.8 mil millones de dólares para hacer 2 trenes de licuado de gas natural y va a estar compuesta por 2 partes en sí las plantas. Una planta generada va a ser a flote, que es el 70% de ese proyecto se va a realizar en el área marítima y el 20% solamente en el área de tierra, que van a ser nada más los servicios, el edificio administrativo, y en el área de mar será desarrollado completamente el proyecto que realmente dará el servicio de gas licuado. En la primera parte pues va a contar con una planta que va a licuacionar el gas natural, con otra carcasa que va a resguardar o a almacenar el gas natural licuado, que serían 400,000 metros cúbicos de gas que tendrían para pronta acción, que eso significa tener 5 días de autonomía en el 20% de la necesidad que tiene el país. Posteriormente vamos a recibir barcos hasta de 170,000 metros cúbicos de gas natural licuado para que se pueda hacer lo que a continuación el doctor Mutu le va a explicar de su desarrollo de su proyecto. También vamos a contar con la segunda parte que va a complementar para que en total tengamos 7.9 millones de toneladas de gas natural para ya que se concluya la segunda fase. La primera fase va a estar operando para el 2028 y vamos a tener 3.8 mil millones de toneladas de gas ya funcionando. Aquí el doctor Chisian nos compartirá una visión general de su proyecto energético, el cual complementa una inversión integral aparte de los 6 millones, un complemento que daría un total de 9.7 billones de dólares de inversión. Por favor. Billones. Buenos días, Madam President and Honorable Governor and the Secretaries. Pleasure being here. Buenos días, Guaymas. I'm going to talk more about the investments the Port Director has already covered.
I would like to emphasize two things in front of the Honorable President. The project is focused on energy exchange. It's energy security, energy resilience, how much can we locally make within the region. Lo que comentan es el proyecto de licuefacción con la planta Amigo LNG que va a estar situada en Bahía Catalina, aquí en el puerto de Guaymas. El doctor Muto nos va a explicar cada uno de los cementos, cómo está compuesto la planta. Okay. And part of the LNG will be loaded on trucks to deliver it to the decarbonization of the mining sector. This is the first time we are doing it. Approximately 5,000 ISO LNG containers per year can be distributed within the region, which will make the mining industry with a lower carbon footprint. La planta podrá producir 5,000 carros o camiones anuales para suministrar aquí a la región del noroeste de México de gas natural. When it comes to the pipeline, it's with the support of the Secretary of Energy Office and Senegas. This is a joint development using the existing pipeline from Naco to Hermosillo and extending it all the way to Guaymas. And 30% of the Naco-Guaymas pipeline capacity is reserved for the domestic use. And it's not a small number. It's almost like 1 BCF per day, which equates to 6 gigawatt of power. Simultaneously, 20% of the LNG that we are making would be used for the southern part of Mexico in Salina Cruz, Chiapas, and also to Baja California, which will be 35% cheaper than the imported LNG from other countries. El suministro del gas a esta planta de licuefacción será por medio del gasoducto que actualmente existe de Nogales Naco y próximamente se podrá hacer lo que es un bunkering, un suministro de este gas a los puertos de Chiapas, Oaxaca y Baja California. In lines with the President's HO and Mexico model, most of the work we are trying to get this done locally. A significant part of the capital will be domestically invested. At the same time, what are the benefits in the long run? If you look at it, the port, these are numbers in Mexican millones pesos, 176 millones pesos. That is the port revenue. When it comes to the federal tax revenue for the LNG which is exported, it's 3.4 millones pesos per años. And when it comes to the bunkering is the fueling of ships in the region, and this is the first of its kind in the west coast of Americas, where clean fuel, low carbon fuel is used for moving the ships. And thanks to the port director's support, we have been able to get that planned as well. We already mentioned about the 30% reduction in the cost of fuel, and the gas, the pipeline which we are working with Senegas would lead to a 6.2 millones pesos in terms of the revenue. So it's a true public-private partnership. Sí, como pueden ver ahí en la lámina se muestran los ingresos y beneficios que va a tener para el Estado y para la población. La mayoría del personal para la construcción y la operación de esta planta va a ser de aquí, de local y de la región. Y también se menciona lo que viene siendo el bunkering del suministro de gas hacia todas estas áreas del Pacífico mexicano. Okay. As soon as the plant starts operation, we are talking about somewhere around $4 to $5 billion US. Now we are talking US dollar in terms of trade deficit between US and Mexico. Some of the key equipment we are buying from there, the gas we are sourcing from there would equate to $4 to $5 billion, which is approximately 2% or 3% of the trade US-Mexico trade deficit. 10 days of energy reserve, we have already covered those points. I wanted to say we are creating an energy access, an energy hub in Guaymas. Sí, con esta planta se creará un hub latinoamericano solamente aquí en Guaymas para el suministro de este producto y se pretende que sea un 30% menos el costo del gas con la activación de esta planta. Okay. Employment during construction, up to 6,000 employees would be used in the region. In the long run, we are talking about 11,000 secondary jobs because the bunkering, the distribution, the truck loading, and all the industries which will be. And locally, 360 employees, it's not 100% correct, it's 360 multiplied by 360s per shift. We have 3 shifts of people working, so 1,000 full-time employment locally generated in Guaymas directly in the project site and 11,000 within the Sonora and the outside region. Se generarán más de 6,000 empleos directos para la construcción de la terminal y 11,000 empleos indirectos aquí en la región. The project is people-centric. This is community-centric. It's based on a cooperative model.
It's first attempt for an energy project, at least from our perspective, where we would like to work closely with the communities. They have to stand to benefit. And some of these are the different activities we have planned. And in the top portion, we are showing how the energy from Guaymas, made in Guaymas, is able to provide to Salina Cruz and Chiapas approximately 500 megawatt of power in each of those regions, with the capacity to grow to 2 gigawatt. Once you have power, everything can develop faster. The people can have the housing, the industries, the communities, everybody gets power. And we have already started the work with the help of Secretary of Marine. Sí, se creará un corredor logístico de suministro de gas a los puertos de Salina Cruz y Chiapas con más de 500 megawatts para esa región. And for the import terminal, of course, we are working with the Secretary of Energy's office to make sure this is done in the most environmentally friendly way. Then further down, this may look like the last, but this is the most important. What are we doing within the community of Guaymas? I would like to say two big things. One is the desalination plant. I've lived here for the last 4 years, almost, bits and pieces. Fresh water is, having access to more fresh water is always good. So whatever we are doing in our desalination plant, we have doubled our production capacity. Half of that we would give it to with the city of Guaymas. And then the water treatment plant in La Salada, some of the Guaymas people may know this. This could be converted to a biogas. Right now, it's anaerobic digestion-based natural process. This could be converted, we are converting to a biogas plant, which will provide free electricity to 500 households without spending any extra effort. Once the plant is up and running, the natural gas, bio-natural gas which is produced would be able to supply power for 500 houses, and the water which gets treated can be used for irrigation purposes and be recirculated instead of sending it to the ocean. We recirculate it, bring it back to the city for all other irrigation purposes. So, uno de los puntos más importantes del proyecto es el tema social. Dos de los puntos más importantes será una construcción de una desalinadora y una transformación de la laguna de oxidación que opera actualmente en el puerto de Guaymas, así como otros apoyos sociales a la comunidad de Guaymas. One last point I wanted to emphasize, in lines with the National Technological Framework of Mexico, of the universities, we have established collaboration with the ITG, UTG, and ITSON. The intention is there is a tremendous amount of human capital available in Guaymas and the neighboring places. We have signed agreements with them to locally train them, recruit them, and be part of our growing journey. Thank you very much, President. Thank you. Gracias. El segundo proyecto de inversión. Precisar nada más lo de la inversión total. Sí, la inversión. 6.800 millones de dólares. Sí. Y los demás proyectos integrales serían 3.5 billones de dólares más. Referente al segundo proyecto de inversión, le toca a SSA México, que está realizándolo con capital mexicano y tiene una inversión de 424.8 millones de pesos. Esto generaría 50 empleos directos y 70 indirectos. El tipo de carga manejaría contenerizada, que es el principal servicio que se va a prestar, automóviles y carga en general. La superficie va a ser 6.8 hectáreas y la fecha de inicio de construcción y equipamiento comienza el 16 de febrero y el 15 de marzo del 2027 se estará completamente activado este proyecto. La situación actual de este proyecto es de que se está realizando un muelle de usos múltiples de un total de 329 metros. Con dinero público se hizo la primera parte, que tiene 144 metros de longitud construida, y SSA México complementará la parte de muelle que hace falta para que se esté en la situación que deseamos.
También tiene esta área que es la que actualmente tenemos para el manejo de contenedores, pero también tenemos un proyecto para que se amplíe en esta parte de aquí cuando se termine nuestro edificio administrativo, que ya está próximo a concluirse, y se va a ampliar esta zona para que incremente la capacidad estática y dinámica de los contenedores que estamos manejando en el puerto. Para esto, pues tienen una proyección y una situación de captar un mercado que anda flotando de 1.8 millones de contenedores que están circulando en la parte noroeste de nuestro país y suroeste de Estados Unidos. El señor Fernando Chico Pardo quiere dar una visión general de su proyecto de inversión. No quiero ser repetitivo, señora presidenta, pero bueno, es un honor estar con usted y presentarle este proyecto de Guaymas. Carrix es una empresa, es la empresa operadora de puertos privada más grande de las Américas. Operamos 42,000 toneladas de carga, 21 millones de pasajeros en cruceros y operamos 260 terminales. Esa es la experiencia que se va a traer a este puerto. Dos cosas más. El futuro es inmenso. Hoy se mueven 10,000 contenedores. Nosotros pensamos que podemos llegar a 250,000 contenedores. En coches, perdón, sí, perdón. En automóviles, como comentaba, Lázaro Cárdenas está saturado. Entonces, el poder mover y tener la Ford aquí junto, tener el ferrocarril y tener las carreteras hacen de un lugar privilegiado. Nosotros vemos que el mercado doméstico puede ser nuestro principal objetivo inmediato, con 250,000 contenedores que llegan de Asia a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, con destino a Sonora y áreas contiguas. Actualmente solo 10,000 de estos, como decía, se atienden. También tenemos el mercado de exportación, como mencioné, la cercanía y la conexión que tiene con la frontera de Arizona vía ferrocarril, no la tiene. Me gustaría presentarle a Manuel. Gracias. Si me permiten un segundo, tenemos unas láminas en donde mostramos el calendario de actividades que estamos planeando para realizar esta terminal de contenedores de usos múltiples. Recibimos el contrato de cesión parcial de derechos y la adjudicación del concurso público en octubre del 2025. En enero acabamos de recibir el área y estamos por empezar los trabajos de acondicionamiento del muelle y de los patios. En marzo, como les había informado, vamos a hacer un programa piloto trayendo unidades automotrices, 300 unidades vamos a exportar de la marca Ford de Hermosillo, y en abril estamos mandando las grúas Pórtico que tenemos en Manzanillo a Guaymas para empezar operaciones en julio del 2026. Estas son las grúas que vamos a enviar de Manzanillo, y también vamos a mandar 4 grúas RTGs al puerto para complementarlo. Decíamos que estamos muy entusiasmados con este proyecto porque le vemos un gran potencial al puerto. En el mercado de Guaymas pensamos que si el programa piloto de automóviles es exitoso, podemos estar exportando desde aquí más de 20,000 automóviles en el año. Y el mercado de contenedores obviamente tiene un gran potencial, tanto en el mercado doméstico como el de exportación. En el mercado doméstico, comentaba Fernando, que hoy en día llegan 250,000 contenedores de Asia a Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y solamente el 4% de esos contenedores llegan al puerto vía marítima. Tenemos un gran potencial para poder incrementar eso. Y el otro, por supuesto, es el mercado de exportación, en donde la cercanía que tenemos con Arizona, tanto por ferrocarril como por carretera, y al este de Estados Unidos nos abre un gran potencial. Hoy en día llegan 1,5 millones de contenedores al Golfo de California, que va para allá
si podíamos captar parte de ese mercado, habría un gran potencial de crecimiento. Nosotros estamos muy entusiastas y aquí ponemos un render de lo que esperamos sea una realidad muy pronto, tener un puerto lleno de automóviles y de contenedores. Gracias. La segunda inversión privada de modernización es con Grupo México, Mexicana del Cobre. Le doy la palabra a el Isaac Franklin Unkin, director administrativo del Grupo México. Bueno, muchas gracias por invitarnos, secretarios, gobernador. Pues para Grupo México, Guaymas es un puerto estratégico. Prácticamente todos los concentrados de cobre que salen de nuestras minas se exportan a través del puerto de Guaymas. Entonces lo que estamos haciendo es en la bodega que tenemos una modernización, básicamente automatización de todo nuestro proceso. Eso nos va a permitir tener una capacidad estática de almacenamiento de un 25% adicional, 55,000 toneladas de concentrado de cobre que podemos almacenar, y además lo que nos va a permitir es poder cuatriplicar la velocidad y la eficiencia de la descarga de estos contenedores. Es importante notar, antes movíamos en tolvas abiertas con el consabido movimiento de polvos, ahora todo viene en contenedores totalmente sellados, que contribuye también a que no haya esa dispersión de polvos de concentrado de cobre. Muchas gracias por la invitación. La inversión es alrededor de 140 millones y ya prácticamente la terminamos. Para el 1 de abril debemos estar inaugurando ya esta terminal. La siguiente inversión privada de modernización le corresponde al almacén de concentrados por parte de la empresa logística MILAC, y nos va a dar las palabras Carlos Esquivel Ortega, director de logística MILAC. Hola, buenas tardes. Es un honor tener la oportunidad de dirigirme a usted. Para nosotros es una inversión sumamente importante. Nuestro inicio de operación está programado para abril de este año para tener una capacidad de 55,000 toneladas. Este proyecto tiene como objetivo fundamental optimizar el manejo de concentrados minerales, asegurando procesos más eficientes y menos dañinos para nuestro entorno. Para nosotros, esta bodega es un crecimiento horizontal que se alinea con nuestros objetivos económicos y ecológicos, gestionando el tránsito de concentrados desde la mina hasta el buque. En este enfoque no solo minimiza la exposición de los concentrados a la intemperie, sino que también contribuye significativamente a la reducción de la contaminación. Muchísimas gracias. Continuando con esta dinámica, agradecemos la distinguida participación del señor gobernador del estado, doctor Alfonso Durazo Moreno, quien nos dirigirá unas palabras para compartir la información relevante sobre el Plan Sonora referente a la puerta logística del noreste. Medio blanquito. Gracias, almirante. Voy a poner de este lado para no... creo que pueden ver mejor. Presidenta, comentarle que la idea de la recuperación del puerto de Guaymas no es aislada. Nace, se incorpora en el marco de una visión general que representa el Plan Sonora. El Plan Sonora nace originalmente con el propósito de ayudar a nuestro país a cumplir con la cuota de descarbonización de la economía, y es así que se establece la planta de fotovoltaica de Puerto Peñasco. Pero luego al Plan Sonora se concibe como un proyecto de impulso al crecimiento económico general de nuestro estado. Y así se le agregó una segunda vertiente, que es el aprovechamiento de minerales críticos con los que cuenta nuestro estado. Luego se le agregó, obviamente, si estamos impulsando una transición energética con la generación de energía fotovoltaica, la formación del talento humano necesario para enfrentar ese reto tecnológico. Y una cuarta versión
fue la creación de una infraestructura que nos permitiera eficientar el intercambio comercial México-Estados Unidos a través de Sonora. Y ahí llegamos al puerto de Guaymas, que le vemos un potencial suficiente como para convertirlo en la plataforma para el relanzamiento económico de nuestro estado. Cuando lo planteamos en campaña, se veía como una propuesta casi absurda y los más generosos sonreían con cierta incredulidad. Pero aquí ustedes han escuchado ya la voz de los expertos que ven que el puerto de Guaymas tiene un valor por sí solo. Yo originalmente lo concebía como un puerto complementario frente a la saturación de los puertos del Pacífico, pero ya vemos que el puerto de Guaymas tiene un potencial por sí solo. Aquí, ahora, el puerto de Guaymas no se concibe como aquí. El puerto de Guaymas no se concibe como un ente solitario, autónomo. Está integrado, como decía, en el plan Sonora. Una de las vertientes fundamentales del puerto de Guaymas es la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua. Chihuahua, actualmente la logística del Estado para la salida de su producción agropecuaria, manufacturera e industrial es moverse al Paso y del Paso irse hasta Ensenada. Son 1,200 kilómetros, es una tragedia logística para de ahí buscar, si le echan imaginación, los países de Asia, India, China que andan por este rumbo. Obviamente el Guaymas, con la modernización de la carretera que se pone aproximadamente a 600 kilómetros de distancia, se va a convertir en el puerto de Chihuahua. Pero va a suceder una cosa adicional cuando concluyamos esta carretera que nuestra presidenta pues nos ha transmitido muy buenas noticias respecto a los tiempos para avanzarla. En el momento que abramos esta carretera, San Carlos se va a convertir en la playa de Guaymas y en la playa de Ciudad Juárez. Guaymas es el puerto más cercano que tienen Ciudad Juárez y El Paso. Uno pensaría que es Houston, no, está mucho más lejos que el puerto de Guaymas. Consecuentemente va a venir una derrama turística impresionante derivada de la apertura de esta carretera. La equiparo a lo que sucedió, presidenta, cuando abrieron la carretera Durango-Mazatlán. Mazatlán era un pequeño punto turístico. Cuando se abre la carretera, se vacían Coahuila y Durango hacia las playas de Mazatlán. Va a suceder exactamente lo mismo con la apertura de la carretera Guaymas-Chihuahua. Ahora, el ferrocarril, aquí la reubicación de las vías del ferrocarril de Nogales es un punto estratégico para eficientar la operación del puerto de Guaymas. Se vería esto como una cuestión aislada, que ya el solo hecho de sacar las vías del ferrocarril de la ciudad, bueno, le permite a la ciudad una mayor fluidez, pero en realidad está asociado a la eficiencia del puerto de Guaymas, porque el transporte de la carga de contenedores que llegue aquí al puerto y que vaya hacia Estados Unidos, obviamente requerirá el cruce del ferrocarril por la ciudad. Se convertía o se convierte en el eslabón más débil. El ferrocarril cruza aquí 35 calles. Obviamente la reubicación de las vías del ferrocarril nos va a permitir eficientar
este cruce. Lo importante aquí en el puerto es que también está concebido para negociar con CBP a través de las autoridades nacionales, relaciones exteriores, economía y demás, pero ya se ha venido platicando con ellos, es que aquí la carga tenga un prechequeo, de tal manera que pueda ingresar a Estados Unidos sin necesidad de revisión, un poco lo que sucede con el aeropuerto de Tijuana, cuando uno llega a Tijuana y va a San Diego. Una última cosa, el día de ayer, no es por presumirles, pero inauguramos la carretera de Bavispe Nuevo Casas Grandes y vean ustedes el sentido estratégico que tiene. No solo es conectar a Bavispe con Nuevo Casas Grandes, que ya es un mérito digno de reconocimiento, sino que estamos construyendo un eje de Ciudad Juárez, El Paso, hasta Guaymas. Actualmente se usa esta ruta. De aquí, de Janos, se viene a Agua Prieta, a Cananea, a Imuris, a Magdalena, Santana, a Hermosillo y luego a Guaymas. Ahora estamos haciendo un eje hasta Guaymas, de tal manera que muy probablemente el puerto de Guaymas también va a brindar servicios a Ciudad Juárez y El Paso. Como parte del Plan Sonora y la construcción de esta infraestructura está la renovación de los puertos fronterizos. Ya se intervino la aduana de Nogales, estamos renovando el Libramiento, con el que hemos batallado mucho, y nuestra presidenta nos ha dado ya la buena noticia de que tenemos recursos autorizados para la construcción de una nueva aduana en San Luis Río Colorado por el orden de los 350 millones de pesos. Y como diría el poeta, yo con eso tengo bastante, presidenta. Así es que gracias, nos distingue mucho su presencia, la de su equipo, nos han acompañado extraordinariamente, la Secretaría de Marina, ni se diga, la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Energía, Semarnat, bueno, estamos Cenegas, Cuitláhuac, todas las áreas, todo su equipo, presidenta, siempre, de veras, creo que hay algo que distingue a su gobierno, que es el ánimo colaborativo de todo su equipo de trabajo, y desde Sonora, donde tocamos muchas puertas y ventanas, nos representa pues un apoyo extraordinario que le reconocemos mucho. Gracias, presidenta, gracias. Gracias, gobernador. Gracias. El último proyecto. Gracias. El último proyecto es el proyecto de expansión del puerto de Guaymas, donde se va a extender el puerto hacia la bahía de Guaymas-Empalme. Contempla el desarrollo gradual de la infraestructura estratégica destinada a fortalecer la capacidad operativa y competitiva del puerto mediante la ejecución por fases. La primera fase de este proyecto está en hacer un canal de navegación para aproximadamente, tiene ahorita una profundidad de 8 metros, se va a ampliar a la profundidad a 16 metros y ese material de dragado podrá reutilizarse aquí para rellenar esta parte, en la cual se va a poner un muelle que tiene una longitud de 1100 metros y en una área de 60 hectáreas. La segunda parte está compuesta por la segunda y tercera fase, que hacen una creación de un muelle de 2.200 metros lineales y una área de 108 hectáreas, que en total nos darían las 168 hectáreas y un tramo de muelle de 3.200 metros. La superficie total será de 168 hectáreas, como lo había
dicho, el atraque son para 2 embarcaciones simultáneas en una profundidad de 16 metros, triplicará la capacidad del puerto de 12 a 36 millones de toneladas y la posibilidad de operar en forma multipropósito, contenedores y minerales. La última lámina puede mostrar toda la situación que nos puede arrojar la inversión privada que se está haciendo en estos proyectos, en el cual tenemos una inversión total de 131 mil millones de pesos y generaría un total de empleos de 11.640 empleos, ya sea en todo el desarrollo de estos proyectos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gobernador, por esta gira por Sonora. Gracias a todas y a todos los medios por estar presentes hoy con nosotros. Gracias al equipo y gracias a los empresarios. Ha sido un fin de semana muy productivo. El viernes inauguramos la primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, una obra importantísima para Tijuana y para la frontera, para los pasajeros y la carga que se mueve por Tijuana. Saca el tráfico por el centro de Tijuana y permite el viaducto. En febrero se inaugura la segunda etapa, una obra que inició el presidente López Obrador, que le dimos continuidad y que además hicieron los ingenieros militares. Después estuvimos en la inauguración de la torre de control del tráfico marítimo en Ensenada, una obra también extraordinaria que hizo la Secretaría de Marina. Es la torre más equipada de América Latina, muy importante para el puerto de Ensenada y en general el tráfico marítimo de la zona. Al otro día estuvimos en San Quintín, una de las zonas con mayor injusticia social desde hace muchos años para los jornaleros agrícolas. Ahí anunciamos muchas obras que van a dar continuidad al plan de justicia, obras de salud, de educación, carreteras, obras de agua y también la justicia laboral, muy importante. Entonces, fundamental. De ahí nos fuimos hasta Bavispe a inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que como bien lo dijo el gobernador, no solamente es algo muy importante para la región de Sonora y de Chihuahua, sino que además pues es un corredor que permite comunicar de mejor manera desde el sur o desde Guaymas hasta el norte de Chihuahua. Es una obra que nos dejó encargada el presidente López Obrador. Antes de irnos nos dijo, te encargo por favor, que fue una promesa que hice y que ya no pudimos cumplir. Entonces cumplimos en 10 meses una obra extraordinaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y el día de hoy pues estamos aquí en el puerto de Guaymas, que como ven es… bueno, antes estuvimos temprano en el hundimiento de un pequeño buque que es parte del Parque Arrecifal de la Bahía de Guaymas, muy importante para la recuperación de la biodiversidad de toda esta zona. Y ahora pues estamos aquí en el puerto de Guaymas agradeciendo y con mucho orgullo por la Secretaría de Marina Armada de México y el trabajo que hace todos los días el almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles. Y como ven, pues es una obra muy importante la del puerto de Guaymas. Ya escucharon las inversiones privadas que acompañan a la inversión de Marina, que administra el puerto con la Cipona, y
La primera pues es este proyecto de inversión privada que ya tiene algunos años y que nos hemos comprometido hoy con todo el equipo, que los permisos salen en un mes para que inicie la construcción. Se resolvió un problema muy importante, que es cómo llega el gas natural. Es gas natural que viene de Texas y Senagas, junto con la empresa, va a hacer el gasoducto de Hermosillo para Guaymas. Eso resuelve el problema y además pues ya la planta de procesamiento de licuefacción de gas natural, que no solamente es para exportar a Asia, sino que también nos va a ayudar para que pueda haber un cabotaje en realidad de gas natural hacia el sur del país. El objetivo es que Puerto Chiapas pueda desarrollarse a partir de los polos de bienestar de Chiapas, que tiene también la Secretaría de Marina y que requieren gas natural. Entonces el gas licuado se va a llevar hacia el sur del país y esto nos va a permitir pues también el desarrollo del sur. Es una inversión muy importante de 130,000 millones de pesos, fundamental, que ya finalmente inicia este año. En el primer trimestre de este año es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas y con el equipo, porque ya prácticamente está todo y se resolvió el tema del gasoducto. Y por otro lado, otras obras muy importantes, como ya vieron, la obra de SSA, que nos va a permitir que Guaymas se convierta en un puerto para vehículos y ayude a Lázaro Cárdenas, y también para contenedores, con la facilidad que tiene Guaymas, y también pues todo lo que significa la producción minera de Sonora, pues va a tener una salida a través de Grupo México. Bueno, pues estos son, como ven, un fin de semana muy productivo, con muchas buenas noticias para el país. Quiero comentarles, porque es necesario hacerlo, esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante. Como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla. Pero mientras tanto, pues vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano. Pues eso quería comentarles para que... Y vamos a seguir trabajando. Mañana inauguramos, fíjense, seguimos con el fin de semana productivo extendido al lunes. Mañana inauguramos el tren que va de Santa Fe a Observatorio en la Ciudad de México, con lo que se completa finalmente el tren Toluca, Ciudad de México, y los esperamos en la mañanera. Ahí lo vamos a hacer en el tren. Muchas gracias. Gracias a todos los empresarios por su compromiso, y muchas gracias sobre todo al gran gobernador que tiene Sonora. Gracias. No hablamos sobre el tema. No se ha tocado el tema en ninguna de las conversaciones. Cuando sí se tocó el tema fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario Marco Rubio. Ahí sí tocaron el tema, y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque este no es un asunto
de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba, y mientras tanto pues vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla. Gracias. Morena cambió de dirigente en el Senado. Gracias. Gracias. Cualquier lado.